Este es contenido de educación. En el marco de un proceso educativo, ubicar el punto de partida de la introducción a un tema en las ideas que sobre éste tenga el educando es una estrategia que ha recibido particular atención desde el apogeo de desarrollos constructivistas, aunque su puesta en práctica se puede rastrear hasta la antigüedad inclusive. Por medio de ella se busca articular conocimiento desde el saber del educando. Una sencilla aplicación presenta el siguiente esquema. Indicar el tema empleando solo su nombre en una pregunta abierta. La más básica comienza por ¿qué es? Pistas, sugerencias, aclaraciones son apéndices que desdibujan la esencia de la estrategia. En su lugar, es preferible optar por un nombre distinto para indicar el tema. Uno que, aunque pudiera parecer más simple, resulte más comprensible y más relacionable con las ideas. La pregunta inicial puede variar según el tema de que se trate. Puede hacer hincapié en cuándo aparece o cuándo ocurre, cómo es, dónde aparece, dónde ocurre o dónde se encuentra, por mencionar algunos ejemplos. Preguntas como por qué o para qué corresponden, en cambio, a instancias posteriores. Las respuestas obtenidas se remarcan. Para esto se puede emplear la paráfrasis, sea en una o más ejemplificaciones a las que hubiere ocasión para ilustrar las ideas del educando o incrustada en preguntas subsiguientes. Se pueden emplear registros de apoyo como asociaciones del nombre del tema con las palabras clave de las respuestas o con gráficos o con la mímica u otra clase de representación significativa, o se puede emplear una combinación particular de tales recursos, siempre con el objeto de relacionar las contestaciones con el tema, estableciendo redes. En la siguiente instancia se empieza a profundizar en el tema. Se cuestionan las respuestas tratando de hallar más contenido que pueda contribuir a esclarecer conceptos. Es decir, que hay que indagar también sobre aquellas ideas que no representan el tema y que, por tanto, sirven para definirlo por vía contraria, como al preguntar ¿cuándo no se trata de? ¿En qué caso no sucede qué? O, más directamente, ¿qué sería lo opuesto? A partir de aquí son varios los caminos. Tomando el conjunto de respuestas obtenidas a manera de red, se puede establecer una conceptualización definitiva, categorizando cada aporte en subgrupos de primer orden, segundo orden, etc., o según su tipo de contenidos, si se trata de una característica clave, de un sinónimo, de un ejemplo o de un contraejemplo. O bien las preguntas pueden continuar para cuestionar las nociones que existen tras las respuestas del educando, como se puede apreciar en las interrogantes de corte socrático. Otra opción con que se cuenta, de cierta forma superpuesta a la anterior, consiste en situar las respuestas en un contexto que al educando le permita trabajar con ellas en un sentido crítico o práctico. Una alternativa más apunta a la reelaboración del tema o de algunas de sus ideas de acuerdo con los aportes recopilados. Aunque hay distintas formas de llevar a cabo estas propuestas, antes de todo es preciso examinar la clase de contenido del tema a presentar. Si es netamente conceptual, fáctico, procedimental o combinado. En función de ello, hay que analizar las ventajas y limitaciones que una actividad como la reseñada tendría para luego decidir si se lleva a cabo íntegramente, modificada o complementada, o si existe una estrategia más adecuada. Es necesario que después de que el educando ha desarrollado y expuesto sus aportes al cuestionamiento inicial, no arribe entonces una definición externa a él que pudiera entenderse como una anulación de lo que ha respondido, pues haría perder el sentido de la actividad. Tiene que generarse un vínculo con sus contestaciones, resaltando puntos coincidentes, perspectivas de potencial innovador de su parte o ejemplificaciones ilustrativas, o continuando con preguntas de instancias superiores, como por qué es y para qué es,
entre otras, de manera que se promueva la aproximación entre el tema y los aportes del educando, porque conectar ideas se trata de algo más que una actividad. Es muy apropiado para temas objeto de reflexión. Sin embargo, hay que advertir que no llega a ser un método universal. No hay ninguno en realidad. Aún así, merece ser destacado el mensaje que lega esta estrategia: valorar el saber del educando. ¿Te ha gustado este contenido? Compártelo y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.